Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y vamos a continuar con la compresión. En este episodio vamos a ver ahora la alternativa a la compresión paralela. Vimos que la compresión paralela es tomar una señal, la dividimos, una la comprimimos, una no, y luego vamos a sumar los resultados. Ahora, la compresión en serie o serial, lo que hacemos es que viene la señal y voy a poner un compresor y saliendo otro compresor. ¿Ok? Eso a veces me lo han preguntado, oye, ¿puedo poner más de un compresor? ¿Puedo poner más de un ecualizador? Realmente sí se puede, sobre todo pues cuando una sola instancia de un efecto no es suficiente para hacer todo lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, tengo aquí esta pequeña vocal, pueden ver aquí hay mucha dinámica, no hay un pico muy alto, vamos a escucharlo. I still feel you're with me. Ok, pueden darse cuenta que esto es el ceseo, son frecuencias altas. Si yo quisiera tomar esto únicamente y ponerle un ecualizador, no sé, por ejemplo, ahí vemos, ¿no?, que está la frecuencia alta. Si yo lo hago con un ecualizador, como que le quita mucho brillo. Sobre todo a las partes donde no hay ceseo. Ok, entonces una ecualización así común y corriente no es suficiente. Ahora vamos a atacar entonces esto, como les comento, con dos compresores para que uno solo no haga todo el trabajo y no suene demasiado artificial o sobreprocesado, porque es lo que pasa. Si de repente tenemos demasiada dinámica, lo que puede pasar es que, pues bueno, si yo quiero aplacar este pico, tal vez tengo que poner por acá el umbral y poner un radio fuerte, poner también un ni bastante pesado, un ataque fuerte. Y si alguna otra cosa llega a activarlo, o sea, va a estarlo cortando ese pico. Hoy únicamente yo quiero esta sección que sea afectada. Entonces, vamos a hacer la compresión en serie. Puede ser compresores de cualquier tipo en serie. En este caso, voy a utilizar uno que sea multibanda, que va a ser Maximus. Y luego voy a insertar uno normal, que va a ser el limiter. Ok, entonces el de arriba es el que va a comprimir primero. Vamos a ponerlos así para que se queden al frente. Y después viene el compresor normal. Vamos a hacerlo más grande para que ahí lo puedan ver todo bonito. Muy bien, entonces yo pongo a reproducir. Y vemos ahí en ambos analizadores. Ok, la curva es la misma. Si yo quisiera poner aquí con un solo compresor normal, no quiero comprimir los picos. Por ejemplo, aquí yo quiero atacar este pequeño pico, esta sección de acá. Yo tendría que poner mi umbral por aquí y a lo mejor un ni suave, un radio suave, algo por el estilo. Pero este pico me va a estar disparando el compresor. Y no estoy logrando atenuar toda la cantidad, entonces tendría que ponerle un ni y un radio muy alto. Pero los demás picos que lleguen a activarse los va a comprimir igual de fuerte. Entonces vamos a hacerlo en etapas. Primero voy a insertar aquí el compresor multibanda y voy a aislar únicamente la parte de los agudos. Vamos a poner el umbral por aquí y vamos a poner ahí algo como esto, ¿no? Es una curva bastante pesada, muy fuerte la compresión, pero solamente va a estar siendo disparada en los agudos cuando sobrepase este nivel. Y ahora podemos ver el compresor de abajo está recibiendo una señal mucho más controlada. Y no estamos perdiendo el brillo que si simplemente hubiéramos puesto un ecualizador así. Ok, todavía mantiene cierto aire. Entonces este compresor hace el trabajo pesado de matar esos picos de las frecuencias altas. Ok, tal vez ahí exagere un poco, vamos a ponerlo un poco más arriba. Pueden ver, ¿no? Aquí ya atrapó otro pico de frecuencias altas, o otro más, pero normalmente no está comprimiendo, únicamente cuando el volumen está siendo exagerado.
Vamos a ver cómo sería la curva sin esa compresión. Aquí podemos ver este pico y este de acá. Ahora vamos a verlo con la compresión antes. Aquí pueden ver, está mucho más controlado. Bien, ahora vamos a ponerle también un poquito más. O sea, creo que exageré también para el ejemplo. Aquí se puede ver algo. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Ahora sí, yo ya puedo ir al segundo compresor y hacer los ajustes que yo quería, ¿no? Ya lo puedo poner, por ejemplo, aquí. Pongo un ni más o menos suave, un radio. Vamos a ponerle, no sé, a 1.5 a 1. Solamente es como para que vaya agarrando los pequeños piquitos. O sea, ya va a ser algo suave y ya no va a ser disparado tan bruscamente porque ya tenemos otra etapa de compresión. Y vamos a poner, no sé, un release suave. Está un ataque lento. Release lento. Vamos a bajar el sustain. Aquí está demasiado suave. Vamos a darle un poquito más para que se alcance a notar. Yo ya he atrapado por aquí unos cuantos picos. Algo por acá. Y simplemente es eso. Controlar ya delicadamente con un compresor y con otro hice el trabajo pesado. Y se nota mucho más transparente que si hubiera puesto un solo compresor aplicando parámetros demasiado pesados. Vamos a visualizar aquí el pico y el RMS. Ok, ahora recuerden que estamos comprimiendo, entonces ya podríamos darle un poquito más de ganancia, no sé, 1 decibel, 2 decibeles. Y todavía tenemos mucho espacio que si hubiéramos dejado esto sin comprimir. Si se dan cuenta, mantiene la presencia, los picos no son tan altos, el RMS subió. No, de hecho el RMS bajó. Y aún así se siente bastante presente, bastante cercana, que es algo que normalmente tratamos de tener con las vocales, porque es uno de los pilares de la mezcla. Entonces, con esta técnica, ustedes la pueden aplicar en algunos sonidos que tengan demasiada dinámica, que sean por sí solos, y esta técnica también normalmente se aplica en buses, por ejemplo, en los buses de las percusiones, en los buses de los leads, en los buses de instrumentos o incluso en la masterización. Y aunque en este caso en concreto apliqué primero una multibanda y luego un compresor normal, ustedes pueden probar diferentes cosas. Por ejemplo, hay algunos compresores que no tienen tantos parámetros, que son más lentos. Eso lo pueden poner después, y antes de eso uno como este, donde les deja ajustar más para atrapar los picos más agresivos, y luego otro que ya ataque los picos que quedaron más suavizados, es decir, en etapas, paso a pasito. Es todavía mucho más transparente, hay menos esfuerzo para los limitadores, los compresores, y van a lograr que su sonido siempre se mantenga limpio, sin ninguna clase de distorsión. Muy bien, así que eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones o quieren clases, todas mis redes sociales están por aquí abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán encontrar mis servicios de mezcla, masterización, las clases, samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.